Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store.
Bienvenidos a su programa El Cafetero, el programa que es posible gracias a nuestros queridos patrocinadores y al esfuerzo de nuestro equipo técnico y de producción de Radio Voz PH. Recordando que este programa es auspiciado por el DEP Greenhouse Coffee, ubicado en El Cangrejo, y la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Yo soy Priscila Cubán, abogada y administradora de propiedad horizontal en compañía del licenciado Felipe Chen, enviando un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan desde Darién hasta Chiriquí por nuestra radio Frecuencia Amiga, a los que están presentes en este live a nivel nacional e internacional y a los que ven nuestras transmisiones por nuestro canal de YouTube. En el día de hoy tengo el placer de tener nuevamente la visita del licenciado Oriel Castillo, que es abogado con más de 25 años de experiencia. Ha formado parte del staff de importantes firmas de abogados, siendo líder en asuntos litigiosos, laborales, civiles, penales y administrativos, con una gran pasión por el estudio de las relaciones laborales entre el empleador y los trabajadores en el derecho del trabajo, entre el Estado y los ciudadanos, derecho administrativo y los aspectos civiles y comerciales entre una entidad pública o privada y sus clientes. Bienvenido, licenciado Oriel, bienvenido, licenciado Felipe. Buenos días a los dos. ¿Cómo estamos, licenciados? Muy buenos días, doña Yolanda Priscila Cubán Castillo. No somos familia, ¿verdad? No, no somos, pero como si lo fuéramos. Como si lo fuéramos. Muchos años de conocer a distinguida amiga. Muchas gracias por esta invitación. Siempre será un honor participar en estos diálogos. A mí el tema del derecho me apasiona y más cuando tratamos temas del día a día, que es el tema del derecho o de las relaciones laborales entre empleador y trabajador. Así que ha sido un placer, de verdad, es un placer estar aquí y esperemos pues que sea ameno y que podamos absolver cualquier pregunta, cualquier duda y si no, estoy seguro pues que nos quedaremos con la tarea para una próxima invitación. Exactamente, el placer es mío. La preocupación mía siempre de traer estos temas laborales a este programa, pues trato de que sea frecuente el tema y refrescado, es porque es una de las carencias más grandes que tiene la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es regida normalmente por juntas directivas que son vecinos que son elegidos dentro del seno de la Asamblea de Propietarios para dirigir la gran empresa que es una propiedad horizontal. No obstante, estas personas no necesariamente tienen conocimientos, conocimientos en temas laborales. Es más, podemos decir que hasta los propios abogados que no manejan el tema laboral mal pueden asesorar a una propiedad horizontal en ese sentido, toda vez que no tienen el conocimiento fino del tema laboral, que es tan delicado. Entonces se cometen muchos errores, además de que, por ejemplo, tenemos la carencia de que como la mayoría de los PH tienen poco personal, entonces no tienen un reglamento interno de trabajo, hacen contrataciones de servicios profesionales cuando son relaciones laborales, y cuando llega el momento del tema que vamos a hablar en el día de hoy, del despido, se cometen tantos errores que pueden ser tan onerosos para la propiedad horizontal que inclusive hace poco me consultaba alguien, ¿puedo yo demandar a la compañía de administración que atiende mi PH por haber contratado mal a un empleado y haber despedido mal a un empleado? Entonces, mira hasta dónde llega la cosa, o sea, porque ya estamos viendo que los miembros de junta directiva se quieren zafar de la situación y entonces ya iniciar acciones legales en contra del administrador por realizar mal su trabajo. Entonces, Sí, es importante que veamos cuáles son las causales de despido y bueno, le dejo la batuta para que inicie usted con su disertación. sí, muchas gracias. Miren, este es un tema tan amplio y tan detallado que a veces en el desarrollo de estas relaciones laborales, a veces, como usted muy bien dice, se cometen errores. Vamos a partir de la premisa en que los administradores y las empresas de administración que brindan un servicio para el PH, en algunos casos, estos administradores, que son personas naturales que se contratan, son trabajadores del PH. Las
Empresas administradoras no son trabajadores de el PH, por lo tanto, no pueden ser responsables por la contratación del personal que va a laborar dentro del PH, es decir, aseadores, seguridad y demás personal. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo lo firma el presidente o representante legal de la Asociación de Propietarios del PH. Muchos PH, muchos edificios lo que hacen es contratan a estas oficinas de administración y ellos traen a su personal. Ese es un tema, porque al momento de suscribir ese contrato entre PH y administración, se establecen claramente las reglas del juego y una de esas debe constar que el empleado, que esta administración, esta empresa, trae su propio personal y es responsable de los temas laborales de su personal. Mas no se puede desvincular el hecho de tener los aseadores y demás o personal. Y quien debe realizar la desvinculación tiene que ser el PH en sí. Y el PH en sí tiene que buscar el asesoramiento porque, hombre, debemos partir siempre que la carta de despido es el único elemento de prueba que tiene el empleador para poder defenderse ante una demanda que presente un trabajo. Si la carta está mal redactada, está redactada con hechos que no se circunscriben a la causal de despido y si se ha presentado hechos que ocurrieron posterior al término que permite el código para terminar la relación de trabajo, es evidente que va a haber una condena directa y tendrán que pagar no solamente las prestaciones, sino la indemnización, salarios caídos, las costas del abogado de la contraparte y una reclamación que puede ser 2.000, se le puede convertir en 6.000, 7.000 dólares, dependiendo de cuántas etapas uno ocurre. Por eso es que lo primero es que debemos entender y debemos estar claros que para iniciar un proceso disciplinario de despido, lo primero que nosotros tenemos que ver, no solamente es ver cuál es, en qué causal se incurrió. Primero, si estamos dentro del término para ejecutar un despido. El artículo 12, si no me equivoco, del Código de Trabajo, establece claramente que cuando un trabajador comete para aplicar una sanción disciplinaria, cuando hablamos de sanciones disciplinarias, perdón, el artículo 13 del Código de Trabajo le establece a ustedes, cuando un trabajador se le va a sancionar disciplinariamente, y cuando hablamos de disciplinariamente estamos hablando de amonestación, suspensión, amonestación escrita o verbal, suspensión, sin goce de salario, y el último, que es la sanción máxima, que es el despido, ustedes cuentan con 2 meses, ojo, 2 meses para aplicar la sanción disciplinaria. Es decir, si el hecho se cometió hoy, vamos a poner un hecho, encontraron a un colaborador sustrayendo dinero de la caja o, perdón, vamos a uno mejor, uno más sencillo. Le faltó el colaborador 3 días en un mes. Ustedes desde el último día, desde que se genera la causal de despido, ustedes tienen 2 meses para terminar la relación de trabajo. Si ustedes no lo hacen dentro del término de los 2 meses, la causal de despido queda caduca y no podrían alegar porque ya el derecho para sancionar inmediatamente les queda extinguido ese derecho. Así que por eso es que es importante que ustedes como administración, dueños de empresa, propietarios o miembros de juntas directivas de propiedad horizontal estén claros siempre que ustedes cuentan con 2 meses desde el momento en que se genera la causal de despido. Y ahora ustedes me preguntarán, voy a preguntar algo, licenciada. Sí, no, es que estoy viendo
Por ejemplo, hay situaciones distintas. Entonces, en la ley de propiedad horizontal establece que quien está facultado para contratar y despedir empleados o colaboradores es el administrador. Entonces, trato como de ver esa responsabilidad, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso mío, yo soy el representante del empleador y yo firmo los contratos. Yo no soy el presidente de la junta directiva, pero como administrador registrado en el registro público, que soy asalariada y trabajo en un lugar fijo, soy gerente de la empresa que constituye mi PH, que tiene más de una actividad. Entonces, yo soy la que soy responsable de verificar quiénes son las personas que yo contrato y también al momento de hacer la desvinculación, soy responsable de ver todo el tema de las pruebas, cómo procedo entonces con eso. Y si es algo que yo pienso que va a poner en riesgo la economía del edificio, porque puede ser un caso Riesgoso. difícil, riesgoso, obviamente primero lo llamo a usted para que me ayude. Y segundo, advierto a mi junta directiva de que es necesaria la contratación de un asesor legal especialista en laboral para no tener yo la situación de que haga algo que pueda causarle un mella al PH. A veces te sale 10.000 veces más económico pagar la asesoría a un abogado para hacer esa desvinculación desde el principio y no meterte a loco tú a hacer una carta que después puede causarle un problema a la propiedad horizontal. Entonces, te enfrentas a administradores que no conocen de la norma laboral. Están trabajando, contratan personal extranjero, contratan personal que ni siquiera tiene permiso de trabajo, contratan personas sin contrato, o sea, simplemente ven y trabajan, siéntate aquí y no se dan cuenta que desde el momento que tú le abres la puerta a la persona para que se siente en un escritorio y haga algo para ti y tú le des órdenes, ya esa persona está trabajando para ti. Entonces, toda esa carga de errores que se cometen en la propiedad horizontal, la carga entonces el PH al momento de que tengan que realizar el despido. Y se dan situaciones tan delicadas, por ejemplo, la contratación de una señora sin contrato, la señora queda embarazada, no la han metido en el Seguro Social porque sin contrato no ha tenido nada, queda el PH cargando con eso. Un Entonces, paquete, sin problema. ese desconocimiento lleva también a que, por ejemplo, sin tener un reglamento interno de trabajo, el administrador o la junta directiva ordene sancionar al empleado con suspensión, con amonestaciones. Comienza entonces a girarles memorándum sancionatorios, le mandan memo, lo suspenden y no se dan cuenta que están transgrediendo la norma. Pero bueno, ya eso sería materia para hablar de la renuncia justificada y no el despido justificado. Hay una diferencia entre el administrador que representa al PH y el administrador que es una empresa contratada por el PH. Este administrador que es el administrador estilo Priscila Yolanda Cuba, ella que labora para la empresa es un representante del empleador. Porque en el caso, en materia laboral, ¿quiénes son considerados representantes de los empleadores? Los jefes, los administradores, los gerentes, cualquiera que tenga un grado de jefatura dentro de la empresa. En este caso, el PH, como tienen una junta directiva, el administrador, en este caso, sería el que los represente. Y ustedes pueden despedir, contratar y demás, siempre y cuando sea parte. El tema aquí es cuando contratan empresas que brindan un servicio de administración y que estos contraten al personal operativo del PH. Allí hay que tener un poco de cuidado porque recordemos que estas son empresas que brindan un servicio profesional. Y yo allí lo que cubriría un poco al PH es que cuando tengan estas empresas o sociedades, procuren mejor que la contratación pase por manos de la directiva del PH. Sí, porque ahí se pueden alegar algunas excepciones de que esta es una sociedad independiente. Entonces, ahí, hombre, podría darse también el tema de
la dualidad de empleadores y bueno, ahí sería un poquito complicado. Mi recomendación sería que cuando tengan empresas subcontratadas de administración, los contratos y las desvinculaciones las haga y las sanciones las haga el representante legal del PH para evitar cualquier tipo de confusión ante el ministerio, ¿no? Principalmente que exista una política de contratación y desvinculación dentro de eso se puede hacer a través de un protocolo de cómo sería ese tipo de situación y que exista el contrato. Sí, y que la empresa, Exista. sí, y que la empresa que está brindando el servicio de administración lo tengan bien claro de que hay un grado de responsabilidad porque la sociedad Administración SA está contratando personal para el PH Sotel. Entonces, el PH, o sea, la administración como una sociedad puede contratar personal para para un PH. Entonces podría llamar a confusión. Y recuerden que hay un principio que ante la duda todo siempre va a beneficiar al trabajador en materia laboral. Siempre va a ser así, por eso que todo tiene que estar muy claro y no puede generar ninguna duda. Tenemos ¿Ok? que ir entonces al despido justificado. ¿Cómo yo, como administrador, eh, puedo, ya que no tengo no tengo un reglamento interno de trabajo, no puedo sancionar al trabajador? El trabajador llega a Felicumbé el día lunes, todos los lunes llega con aliento alcohólico, tomándose su Gatorade, buscando ahora de que 8 iones para refrescar su momento feliz del fin de semana, rinde poco, ya tiene 13 años de trabajar en el PH, es el que le carga los paquetes a la señora del piso 14, y entonces esta persona me está causando mella porque no está rindiendo, el pH está sucio, yo no tengo una medida de cómo probar de que él no está haciendo su trabajo. ¿Cómo yo documento, si no lo puedo sancionar, que él no está haciendo su trabajo, que me está llegando tarde, que está llegando con aliento alcohólico o que está cometiendo faltas dentro del trabajo, se mete en los apartamentos a hacer trabajo en horas laborables? O sea, tantas cosas que se dan en PH que a veces el administrador se ve como imposibilitado de hacer su trabajo porque no tiene la herramienta principal para sancionar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo yo pruebo eso para poder llegar a un despido justificado? Bueno, la primera recomendación a los señores de la administración es esta. Tienen que tener esto. Esto es lo primero que deben comprar, su código de trabajo. Y dirán ustedes, sí, pero yo no soy abogado. Es importante, pero sí saben leer. Claro, ¿Ok? leer y escribir. Y pueden enterarse y saber cuáles son las causas disciplinarias. En materia laboral existen distintas formas de terminar una relación de trabajo. Causas disciplinarias, no imputables y causas económicas. Entrar a ver las tres nos tomarían 5 horas aquí verlo. 18 programas. Exactamente. Vamos a concentrarnos en las razones disciplinarias de un despido. El Código de Trabajo establece 15 razones disciplinarias para despedir a un trabajador. Desde poner en riesgo a los equipos del empleador, desde ausentarse 3 días consecutivos o alternos dentro de un mes, el acoso sexual, hablamos de las ausencias, estamos hablando de la falta de probidad, que en algún momento les hablaré qué es una falta de probidad. Esa es una de mis causales que yo siempre inserto en todas las cartas de despido, la falta de probidad. Y ahora, que es el numeral 5, el desobedecimiento de órdenes e instrucciones, en fin, hay una gama amenazar al empleador dentro o fuera del centro de trabajo, y en fin, el tema de uso de drogas, y en fin, hay una gama de formas. ¿Cómo yo preparo una carta de despido justificada para que
este trabajador se vaya. Vamos a tomar un ejemplo. El trabajador, que es la clásica, se me ausentó sin justificación. Lo primero que yo tengo que ver es qué me dice el artículo 213A del Código del Trabajo. Dice la persona o el trabajador que se ausente 3 días consecutivos o alternos dentro de un mes, 2 lunes consecutivos o alternos, o las ausencias parciales que me lleven a los 3 días, porque puede faltar mediodía un día, mediodía otro, y cuando se cuantifica, resulta que son 3 días, bueno, se genera una causal de despido. Pero ¿cómo hacer para generar que todo me salga bien y cómo redactar la carta? En primer lugar, como les dije, el artículo 13 me dice, yo tengo que generar la causal o sancionar al trabajador en un plazo de 2 meses desde que se genera la causal. Yo siempre voy a insistir en eso. 2 meses. Yo no puedo alegar ausencias de meses pasados. Claro. ¿Ok? Tiene que ser, porque cuando se va a redactar la carta, yo no tengo que echar una historia. Que yo voy a sacar todas las frustraciones que yo he tenido con ese El baúl de los trabajador. recuerdos. Exacto, de hace 5 años para acá. No. Error común de inexpertos. La carta tiene que ser muy puntual porque hay un artículo en el Código de Trabajo, que lo vamos a ver más adelante, que le dice cómo hacer una carta de despido, en palabras muy sencillas. Pero bueno, volvemos. Ya sabemos que tiene que ser dentro de los 2 meses desde el día que se genera la causal. Si él me faltó el 13 de abril, el 14 de abril y el 15 de abril, yo tengo desde el 13 de abril 2 meses hacia adelante para despedir al trabajador. Bien. Como yo no tengo reglamento interno, yo tengo ahora que buscar cómo este trabajador me debe justificar. ¿Qué dice la norma? La norma no habla, el código no habla del tiempo en que un trabajador tenga que justificar su ausencia. La única forma de justificar su ausencia es con un certificado de incapacidad. Como la norma no me lo dice y yo no tengo reglamento interno, yo debo esperar hasta la quincena cuando yo le hago el descuento de esa incapacidad para poder entonces tomar como una ausencia. ¿Por qué? Porque al no tener reglamento, si él me falta el 1 de mayo, yo tengo que esperar hasta el 15 de mayo, que es cuando yo le hago el descuento para tomar como una ausencia válida. Y así nos vamos. Si la segunda fue el 2, así se va el 15. Cuando ya yo le desconté los 3 días, yo levanto un informe explicativo de conducta. El Código de Trabajo, entre las obligaciones de los trabajadores, establece que es obligación del trabajador dar informes a petición de su empleador. Entonces, ¿qué hago yo o qué haría el empleador? Hace una nota diciendo, señora Yolanda Priscila Cuban Castillo, hemos detectado que usted los días tales, se ausentó a su jornada de trabajo. Explique sin justificación y a la fecha no ha presentado su certificado de incapacidad o la justificación que amerite dicha ausencia. Explique las razones del por qué usted ha cometido esta infracción ante su empleador. 2 puntos. El trabajador contesta en un día y lo sienta al frente y él, si no quiere llenar, se convierte en una causal adicional que es la de desobedecimiento de orden. Lleva 2. Ausencia y desobedecimiento de órdenes e instrucciones. Entonces, yo llamo a 2 personas, 2 testigos que me firmen de que no quiso recibir o no quiso dar respuesta. Cuando ya yo tengo todo eso, yo levanto la carta de despido. ¿Qué dice el artículo 214 del Código de Trabajo? Importante. Esto se lo tienen que saber de memoria. El empleador debe notificar previamente y por escrito, ojo,
no hay despido verbal, el empleador no hace despido verbal, al trabajador la fecha y causa o causas específicas del despido. Ojo, la fecha. ¿Por qué la fecha? Por el tema de la caducidad. La caducidad. Exacto. Y las causas, las ausencias, el hurto o lo que sea que haya ocurrido, muy específicas. Como van a ver, en una carta puede ser, una carta de despido puede ser solamente una hoja. Después que yo cumpla con esos dos elementos, tenemos casi la carta ya hecha. Y dice, o de la terminación de la relación de trabajo, que posteriormente no podrá el empleador alegar válidamente causales distintas a las contenidas en la notificación. ¿Qué significa esto? Que posterior yo no puedo decir, es que además de esas ausencias, usted cometió un fraude o usted le pegó a un compañero o usted me amenazó. Yo no puedo alegar más nada que lo que está allí. Por eso es que la carta tiene que ser muy específica. Y al ser específica, no le va a dar mucho espacio al trabajador a que él pueda decir que está en estado de indefensión porque no sabe contra quién o contra qué pelear. Entonces, este sería los tres elementos. Primero, la causal que se configure dentro de las 15. 2, si estoy dentro del término. Y 3, que la carta cumpla con los requisitos del artículo 214, que se lo acabo de leer, que son 3 cosas muy puntuales. Se le notifica la carta. Dice algunos colegas, por ahí podrán decir, si algún colega, no, pero licenciado, lo que pasa, colega, es que ahí usted no ha dicho cuáles son las causales que incurrió el trabajador. Señores, los tribunales de justicia en materia laboral han sido reiterativos que el empleador no tiene que colocar cuáles fueron las causales, o sea, invocar las causales. Es decir, esto, por ejemplo, esto con base al artículo 213A, numerales tales, tales, tales. Yo no tengo que colocar, porque la norma no me exige colocar los numerales o el artículo violado, porque el que determina cuáles son los artículos violados es el juez. Yo solamente tengo que poner los hechos y las fechas y estar dentro del término. Y mucha gente erróneamente piensa que, no, una vez me ha tocado audiencia, no, licenciado, yo pongo una excepción porque el colega, la carta, bueno, no es que el colega, la carta, el empleador no colocó cuáles fueron los numerales invocados y pues ese patinazo. Ya gané 2,8 en la carta de despido, porque yo comienzo con el 214, de ahí me voy y invoco los artículos violados y de ahí empiezo entonces a relatar los hechos ya. Fracasé. No es necesario, no es necesario porque al final el que va a determinar o sea, usted va a poner los hechos y las fechas. Él sabe, el juez sabe que usted está hablando de tal numeral del artículo 213A. ¿Ok? Es como cuando, por ejemplo, yo no tengo, si yo coloco en una carta de despido, sí, porque usted con su falta de rectitud, integridad, compromiso hacia su empleador, usted ha dejado de hacer su labor y tiqui, 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 tiqui. Él sabe que estamos hablando del numeral 5, que es la falta de probidad, que es la falta de compromiso, rectitud y frente a su empleador. Entonces, es importante que la carta sea sintetizada y que sea lo que realmente es. Kilométrica no debe ser salvo que sean hechos. Por ejemplo, hay gente que a algunos les gusta transcribir las declaraciones de los testigos o los informes de los testigos. Por ejemplo, tengo un caso donde un solo trabajador golpeó a 3 compañeros de trabajo como en 2-3 días. Entonces, la gerente de recursos humanos me indica, no, licenciado, que vamos a transcribir lo que dijeron los testigos. No,
Si yo voy a poner un nombre, este testigo tendrá que ir al proceso y él tendrá que dar su versión frente al tribunal. Esa es otra de las falencias que a veces se cometen. No estoy obligado a transcribir nada. No estamos obligados o la norma no me exige que yo tenga que transcribir artículos del Código Judicial. Esos testimonios son en el momento, esos testimonios se dan en el momento Sí. de la audiencia, ¿no? Así Como es. parte de la prueba. Sí, Listen, y ahí, vale, ahí apoyando, disculpen antes que me entró la llamada y no pude entrar al inicio del programa. Pero sí, al final del día, el que fue afectado por el otro trabajador va a tener que ir a ratificarse y llevarlo al testigo. Pero como dice, a veces es difícil porque si fue una situación, por ejemplo, lamentablemente de pandillas en la empresa, él no vaya a ratificarse frente a un juez porque allá por lo espera. A veces situaciones Así que pasan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, sí. Bueno, Sí, mire, es más, aquí, inclusive una vez tuve un paréntesis, porque esto, es como ustedes saben, esto a mí me apasiona. Tuve un caso donde un repartidor golpeó al propietario de una tienda porque se estacionó bloqueándole su entrada y la persona salió y empezó la discutidera. Estaban las cámaras filmando y se ve cuando el repartidor golpea. ¿Y qué me dijo? Y se lo botó de la empresa porque golpeaste a un cliente. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior? Bueno, es que tenía que haber ido el que golpearon a declarar. O sea, son cosas que ocurren y uno tiene que estar preparado para este tipo de situaciones que pueden ocurrir. Es más, cuando vamos a los tribunales, a los procesos, los tribunales les encanta ver testigos. Los testigos son, salvo que la discusión sea meramente de derecho, prescripción, caducidad y demás, siempre tratan de o siempre quieren, les gusta que hayan testigos que ratifiquen o acrediten los hechos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde un trabajador golpeó y amenazó a otro colaborador. Nos fuimos al proceso, llevamos a una de las testigos y la testigo relató todo. Nos fallaron en contra en la Junta de Conciliación y el Tribunal Superior, fuera de que regañó a la Junta, le dijo que ese principio de que dos testigos hacen plena prueba es una interpretación que se extiende en el evento de que el único testigo no sea claro. Pero si el testigo es claro y estuvo presente y hace una declaración bajo la objetividad, se tiene que tomar como plena prueba y revocaron la sentencia y declararon el despido justificado. Por eso que hay cosas que están en el código, es decir, que dos testigos hacen plena prueba o se escucha mucho, no necesariamente. Por eso es que sí, lo que está en el código es importante porque es nuestra guía, pero lo que estamos día a día en los tribunales, sabemos cuál es la interpretación que hacen los jueces. Los jueces son los que interpretan el código. No ni usted ni yo, nosotros podemos tener la idea, pero los jueces son los que van a interpretar la norma. igual que hay que decir que el testigo que lleve uno a esa audiencia tiene que ser alguien que haya experimentado por sí mismo la situación y que no haya relatado algo que alguien le contó. Así es. Porque vi un fallo recientemente donde condenaron a la empresa porque los testigos que llevó hablaban de que ellos habían escuchado o que les habían dicho o que la persona afectada la había relatado y realmente no habían sido testigos de lo ocurrido. Mira, aquí Era dice un testigo de referencia. era un testigo de referencia, eso es hearsay, eso no funciona. Entonces aquí tenemos a Cara Excel que dice, esta es una pregunta que es fácil de responder. ¿Qué sucede cuando un administrador está por servicio profesional? ¿La junta directiva lo puede despedir de allá para allá si quisiera? Conteste eso, Lice, Sí, conteste lo que eso. pasa es que tenemos que partir de la premisa que el contrato de servicios profesionales no conlleva horario ni subordinación jurídica ni dependencia económica.
La terminación de una relación comercial con un administrador puede ser dada en cualquier momento porque no hay ningún tipo de vinculación o responsabilidad entre ambas partes. Y si hay algún tema de honorarios pendientes por pagar, entonces tendría que irse a la jurisdicción civil a reclamar. Y eso debe ser contrato, un contrato previo de servicios profesionales. Pero ¿qué ocurre en propiedad Pero, horizontal? El error, Priscila, el error 001, error 001 de las propiedades horizontales. Te voy a contratar como administrador por servicios profesionales. Tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana y irte a las 5 de la tiene, tarde. Te voy tiene a pagar subordinación y el 15, dependencia. te voy a pagar el 15 y el 30 El y 10 no y el puedes 15. trabajar para ningún otro PH. Hay una relación. No puedes trabajar para ningún otro PH. Y si llegas tarde, te lo descuento. Y si no estás en el PH, te correteo para ver dónde tú estás, por qué no viniste, por qué no has llegado todavía. No, y Ahí, lo correcto lo declaran en la planilla. El seguro ajá, social. y se van a la garita para preguntar por qué el administrador todavía no ha llegado, o por qué no ha pasado por ahí. Entonces, son situaciones y situaciones que sean en base a la supina ignorancia de las personas que se involucran en esa relación. Si yo soy un administrador por servicios profesionales, yo llego a la hora que yo quiero y me voy a la hora que yo quiero. Yo te voy a rendir un fruto, yo te voy a dar a ti un resultado. No tengo obligación de estar en el sitio, no tengo obligación, porque lo que pactamos en el contrato va a ser algo que yo voy a ejercer de mi libre, con mi libertad, con mi libre albedrío. Basado en el compromiso que tengo contigo. Pero si tú me obligas a sentarme en una silla 8 horas nalga, esas 8 horas nalga ya constituyen un servicio, un contrato laboral. Mal hecho, pero sí lo es. Sí, inclusive nos hemos encontrado con situaciones principalmente en el caso de trabajadores extranjeros, solicitándole al empleador, no me incluyen en la planilla del Seguro Social. Y yo, cuando a mí me hacen esas consultas, y yo digo, ¿quién es el dueño de la empresa? ¿El trabajador o usted? Él no puede, o él o ella no puede decirle, en el caso también puede ocurrir de administradores, no me incluyen en la planilla. Lo que pasa es que yo estoy jubilada y yo no quiero estar en la planilla, o yo soy extranjera y yo no quiero estar en la planilla porque yo mando mi plata para el extranjero, o yo la quiero completa porque yo, señores, ¿Cuándo me voy a jubilar yo aquí? Dirán, ¿cuándo me voy a jubilar yo aquí si yo nada más tengo 3 años de vivir aquí? Ya yo tengo 55 años. ¿Cuándo me voy a jubilar? No me descuenten eso. exacto, yo digo, eso no, es que el hecho de incluirse en la planilla no es un tema, es un tema legal, es un tema de formalidad y es un tema de respaldar o cubrir al empleador, porque como hablamos en la presentación anterior de hace, creo que hace como 2 meses, ¿qué pasa si hay un accidente en la empresa? Es más, una señora de 55, 60 años que está haciendo algún recorrido y se cae y rueda por esas escaleras y se quebró o sea, ¿quién va a ser responsable? El PH no puede decir, no, es que ella no quería que la incluyéramos en el Seguro Social. ¿Sabe cuál es la primera regla en materia de derecho, no? Y eso lo sabemos todos, los tres que estamos aquí, que somos colegas. La ignorancia de la ley no te exime. No exime de la culpa. O sea, que yo no sabía. Pero, espérame. Es que a veces yo siempre les digo a todos los clientes, principalmente los empresarios, todo es lógica. Todo funciona como la lógica. Todo lo tergiversado, todo lo que se pueda cambiar para beneficio, que se piensa que es un beneficio, causa un problema a futuro. Entonces, no lo hagan. Si ustedes saben la Caja del Seguro Social sanciona por no incluir a los trabajadores permanentes u ocasionales, no importa si sea indefinido o definido, tiene que incluirlo en la planilla. ¿Por qué no lo hacen? Porque el trabajador le dice que no, o porque si es extranjero dicen que no, porque es que yo nada más vengo aquí a trabajar y mandarme eso, entonces no lo contraten.
no lo Este contratan. es el problema. Y la gente tiene la concepción errada de que el extranjero no tiene derechos laborales, aún si no tiene permiso de trabajo, no tiene su permiso de trabajo. Entonces contratan gente que tienen una condición en el país, ni siquiera tienen residencia, no tienen cédula, no tienen nada, y simplemente lo contratan sin tener el permiso de trabajo porque ese no me va a poder ir a reclamar al Ministerio de Trabajo. Bueno, Esa es la noticia, concepción errada. es una concepción errada porque eh, los tribunales han establecido que independientemente de que si el trabajador tiene permiso o no tiene permiso de trabajo, tiene derecho a sus vacaciones y a su 13º mes. Lo único es que su relación siempre va a ser a tiempo definido. Nunca van a poder tener una relación indefinida, salvo que cambien su estatus migratorio en el país. Y pues en temas migratorios, pues que el extranjero cambie su estatus y ya se contabilizaría dentro de la planilla de manera diferente al de un extranjero que tenga un permiso de residencia provisional. Son figuras diferentes, pero a efectos de, en materia laboral, ha habido suficientes fallos en donde, independientemente de que el Ministerio de Trabajo diga, este es un permiso indefinido, los jueces han establecido que la relación siempre va a ser definida a máximo un año. No existe una relación indefinida. Hasta ahora es lo que conozco. Puede que ocurra en algún momento en que se cambie, pero hoy, lo que nosotros hemos visto, las condenas en los trabajadores extranjeros solamente tendrían que estar laborando en empresas a vacaciones y 13º mes. Bueno, entonces volviendo al tema del despido Y fuera, justificado. permiso, licenciada, que el que tiene un trabajador extranjero sin permiso de trabajo se gana la módica suma de $500 de multa la primera vez, después sube y a la cuarta puede ser revocado su permiso de operación. Eso de la empresa, bueno, en este caso del PH, pues vienen las multas y eso, pues una multa de $500 es un hueco también, un hueco fuerte. Claro, y es que no puede ser buena gente. Conozco un caso cercano de alguien a que aconsejo, pero no me hace caso, y entonces ese caso cercano contrata a este señor que tenía una necesidad grande porque tenía el poco de bebé y tenía que mantenerlo. ¿Cómo voy a hacer? Yo estoy aquí, yo tengo que trabajar. Esta persona de buena gente contrata al señor por servicios profesionales en la empresa y en el PH y lo ayuda a sacar sus papeles, a sacar su permiso de trabajo. Bueno, en el segundo que el señor tuvo el permiso de trabajo en la mano, a los 3 días, según las escrituras, se presentó al Ministerio de Trabajo a decir que él había sido despedido injustificadamente. Y ahora coja ese trompo en esa uña. ¿Se da cuenta? Es un tema. Ajá. Miren, y una recomendación que les digo siempre a los propietarios de apartamentos, administradores, cuando ustedes quieran terminar una relación con un trabajador y no tienen la forma de probar o se sienten que los elementos que se tienen para despedir no son lo suficientemente fuertes, mi recomendación siempre va a ser propongan un mutuo acuerdo. Esa figura es una figura la más certera y la más conveniente para el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador muy difícil le reconocen que el mutuo acuerdo fue firmado bajo presión, amenaza o cualquier otro tipo de accionar en que lo lleva a firmar obligado. Hay formas de probar que un trabajador que se le da un mutuo acuerdo lo firma, porque eso va consigo con el pago de una liquidación, ¿verdad? Entonces, si el trabajador después dice, no, que a mí me obligaron o me amenazaron, lo primero pues que nosotros metemos en una excepción o alegamos de que el trabajador cambió su cheque de liquidación, nadie lo obligó. Entonces, al cambiar su cheque de liquidación, ya se ve que no fue ningún acto de presión, sino que simplemente él estuvo de acuerdo con el pago porque lo cambió.
Esas son tácticas, manejo que uno hace. Este es un mundo, como les dije, pero todo nace desde la carta de despido. Si la carta de despido está bien hecha, es muy probable que se salga victorioso. Si la carta de despido viene con defectos o con alguna información errada o sin poder probarla, pues hay un riesgo bastante grande y es lo que le decía al inicio. Siempre ante la duda, el principio es todo le va a beneficiar al trabajo. Tenemos entonces el tema este de la prueba, que estábamos hablando del informe explicativo. Tenemos para poder documentar esa causal, porque hay causales que hay como en la cuenta de ahorro, que la vas documentando para poder tener eso al final, ¿no? Entonces, la persona llega, tenemos el caso que hablamos de la persona que llega borracha. No la puedo tener así en el PH porque definitivamente es un peligro para él y para el resto de la comunidad. En ese momento lo envío para su casa. Las horas que no trabaja no se las voy a contabilizar en su planilla. Al día siguiente, cuando la persona se aparece ya buena y sana y recuperado, entonces ese es el momento de presentar ese informe explicativo. Siéntese ahí, si tienes un lugar con cámara y micrófono, mejor todavía, siéntese ahí y por favor llene este formulario y explíqueme qué fue lo que le pasó a usted ayer, por qué usted se presentó en esas condiciones y que la persona de su propia mano escriba. Pero a mí lo que me causa duda, por ejemplo, yo supe de un caso, un PH, pobrecito, porque siempre hacen como las metidas de pata a nivel Dios. Entonces me llaman ya cuando la trastada está hecha. El trabajador llegó borracho. No solo llegó borracho, sino que se cruzó a la tienda y se fue y compró un six-pack de cerveza. El six-pack de cerveza se cruzó entonces para el PH e invitó al jardinero a beber a esas santas horas de la mañana que hacía mucho calor y ellos querían refrescarse. ¿Qué pasó? Sale el presidente de la Junta Directiva muy enojado y le ordena a la administradora que despida al trabajador. Ajá, y lo votan. Sí, dice que era la tercera vez que llegaba borracho en un año, una cosa así, o no sé cuándo, pero no había nada y votaron al señor. No, y votado así, váyase que usted está votado. Así. ¿Eso cuándo ocurrió? Hace poco. Le suena familiar? Hace como 2 meses. Bueno, el trabajador tiene un año para presentar algún tipo de reclamación ante en este caso, ante la Junta de... ¿No le pagaron la liquidación tampoco? No No, sabe. hasta allá no llegué, pero es que, licenciado, o Ahí hay sea, un riesgo, ahí hay un riesgo porque el hecho de que un trabajador llegue bajo los efectos del alcohol, eh, o sea, sí, puede pero tienes darse un una reacción. barómetro, Diga, tienes un barómetro. es muy difícil. Yo, la verdad, inclusive cuando son estos casos de que se detectan drogas, eh, yo la verdad que, ¿se acuerdan que les hablé que había una cláusula, una causal que es la numeral 5 de la falta de probidad? Bueno, yo no sé cuál era la función del trabajador, si era un portagrama o un seguridad, porque si fuera un seguridad, allí sí el llegar en estado de ebriedad a la empresa y estar en su puesto de trabajo podría causar, es un riesgo porque pone en riesgo la convivencia de los vecinos porque no hay nadie en que custodie la garita y allí pues se configura una causal Te del ponen en código, peligro. ajá, poner en peligro pues la vida o bienes del empleador. Y adicional a esto, pues el numeral 5 que es la falta de probidad en perjuicio del empleador. Pero para poder acreditar esto, específicamente yo tengo que hacerle a él un descargo. ¿Por qué? Porque en el descargo él va a decir, sí, yo llegué en fuego y pido disculpas porque no fue mi intención, porque tengo todos los problemas del mundo y él reconoce que él llegó en un estado de ebriedad a la empresa. Y pues allí se podría ensayar pues estas causales. Pero si lo saqué así y no hubo nada, ¿cómo yo pruebo posteriormente que él estuvo
en estado de ebriedad, inclusive ni siquiera se le entregó carta, me imagino. Yo creo Nada, que eso fue así a la pedrada, o sea, simple y llanamente te voto, que son errores frecuentes que se cometen en propiedad horizontal. El administrador enojado por teléfono le dice, no vengas más, es más, ya no vengas más, el tal día ven a buscar tu cheque, trae tu uniforme. Y ya en ese momento del calor de la discusión, entonces simple y llanamente le hace ese despido verbal, lo cual es un error, y entonces la persona va y se presenta al Ministerio de Trabajo y saca su boleta, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, yo lo que trato es como de enfocarle todos los errores que cometemos los administradores al momento de dar por terminada una relación laboral. sí, esa figura del despido verbal es una figura que a veces conviene al empleador porque si un trabajador alega despido verbal, la carga de la prueba se invierte al trabajador. Pero si él alega despido justificado y saca una boleta y el administrador o quien sea que vaya ya va a la conciliación en el Ministerio de Trabajo y dice en el acta, sí, yo lo voté por borracho o yo lo saqué por esto, créanme que esa acta va a ser utilizada como prueba en la demanda laboral porque el ministerio le va a decir a ese trabajador, váyase al piso 1, donde están los abogados de oficio del ministerio y llévele esta acta. Y cuando el abogado del ministerio vea esa acta va a decir, están listos para la foto y viene la demanda. Y si el hombre tiene 13 años, le van a tener que pagar la indemnización de 13 años de servicio y eso va a ser que creo que con, ¿cómo se llama la cuenta esa que tienen ahora, la cuenta de urgencia? Fondo de cesantía. No, el fondo de imprevisto, el fondo de imprevisto. El fondo de imprevisto van a tener que utilizar el fondo de imprevistos para Ujú. pagar, porque de seguro hay una condena en un 90% fácil, porque se reconoció. Miren, cuando un trabajador saca una boleta ante el Ministerio de Trabajo, lo que usted diga en esa acta va a ser usado en su contra siempre. Por eso es que uno tiene que asesorarse. Y el que más habla no es el que tiene la razón. Ante el ministerio, cuando se dan estas conciliaciones, recuerde que son conciliaciones. Los funcionarios del ministerio no son jueces. No lo pueden obligar a usted a decir, ni a escribir, ni a hacer nada. Ellos solamente escuchan y se constituyen como mediadores para tratar de buscar una solución amigable entre el trabajador y el empleador. Si usted allí dice lo que no debe decir o habla de más o saca toda esa frustración que tiene contra su trabajador o ex trabajador, créanme que va a ser usado en su contra y no le va a ir bien. No le va a ir bien. Hay que ser puntuales, hay que tener también paciencia, porque si te llevó borracho la primera vez, lo que tienes que hacer es ir documentando esto, que la persona misma haga su descargo en la hoja, porque te habla el código, te dice que haya incurrido 3 veces en el periodo de un año, así que tienes que ser paciente. También si Exacto, es una causal dura, es una causal dura, por eso es que yo no utilizo esa causal de la embriaguez, porque es una causal un poco complicada en probarla. en probarla. Yo utilizaría otras causales que me llevarían a, porque A recuerden menos que la persona firme de su puño y letra de que sí, llegué borracho, perdónenme, tengo un problema de alcoholismo. También inclusive el tema de la causal de embriaguez o consumo de sustancias, al final también lo que ha dicho es que más que despedirlo tienes que darle un tratamiento, porque así se mismo. tiene Ajá, y es que hay tener cuidado con ese tema. es todo un tema porque tú tendrías que ver cómo tú pruebas que esa persona llevó embriagada, no estaba enferma. Yo me acuerdo que hubo un video que se hizo viral de un señor que todo el mundo se burlaba que el señor estaba borracho y resulta que el señor lo que tenía era un coma diabético. Entonces, no, ¿cómo tú pruebas eso? Entonces, otra cosa, en las preguntas que nos están haciendo licenciados, como si hubiera sido bruja, me pregunta Alex Rodríguez sobre el tema de los jubilados, que lo estábamos hablando antes de empezar el programa.
cuando la persona llega a su edad de jubilación, ¿qué ocurre? Ok. Cuando la persona llega a su edad de jubilación, llegó a su edad de jubilación, eso no le impide seguir laborando. Uno, si él llega a su edad de jubilación y la empresa voluntariamente la quiere dejar, puede dejarla. Sin embargo, es una de las causales no imputables para terminar una relación de trabajo. Pero, importante, que la norma les exige que debe comprobarse que la persona ya está recibiendo su fondo de pensión. Eh, nosotros cuando es muy pocas las consultas que nos llevan del tema de jubilados, porque normalmente el jubilado cuando llega a su edad de jubilación se va y él agarra sus cosas, se le pagan sus derechos adquiridos y se va. Pero vamos a poner de que el trabajador, la empresa sea la que quiera que el trabajador se vaya, yo le recomendaría al empleador tratar de llegar a un acuerdo, un mutuo acuerdo con el trabajador, primero porque debe considerarse que ese trabajador ha dado su vida, muchos años de su vida en la empresa, y pues yo recomendaría siempre tratar de llegar a un entendimiento de un mutuo acuerdo para pues que este trabajador o trabajadora se pueda retirar a gozar de su jubilación, pero sí, es una causal no imputable al trabajador, es decir, que no tendría ningún tipo de responsabilidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la norma, ¿no? La norma rectora, que es comprobar que el trabajador o trabajadora está recibiendo efectivamente su pensión de jubilación. Ahora, la pregunta, ¿puedo dar por terminada la relación laboral con esta persona que se está jubilando, culminar, liquidar, darle el dinero, hacer el mutuo acuerdo y volverlo a contratar por un tiempo definido de 1 año? Yo la verdad que no lo recomiendo. O sea, es que si ya el trabajador, ya ustedes lo liquidaron, ¿para qué lo van a volver a contratar? ¿Qué sería por servicios profesionales? Entonces volvemos al mismo círculo vicioso. Los contratos de servicios profesionales tienen una característica. No es su única fuente de empleo. No lleva ningún tipo de subordinación jurídica ni dependencia económica del empleador, salvo que yo llegue a probar que vamos a poner que sea un administrador, yo llegue a probar de que este administrador brinda servicios profesionales a otros PH. No sé si con la nueva ley se permite que un administrador pueda estar de administrador en persona Sí, por natural, supuesto. si se permite. Entonces, al yo saber que un trabajador, un administrador está laborando para varios, yo lo puedo comprobar. Claro, el registro público. En el registro público que trabaja para que está inscrito en varios PH, perfectamente se puede hacer un contrato de servicios profesionales porque hay una forma de probar que esta persona ya no estaría, no sería su única fuente de ingreso. Pero ojo, las condiciones no serían las mismas que cuando él laboraba para el empleador, porque en este caso él estaría brindando un servicio profesional, o él o ella tendría que facturar al PH por los servicios que presta. Y ya pues no estaría ni bajo subordinación ni dependencia económica. Entonces son figuras que cambiarían radicalmente a lo que existía antes. Y si no se está muy claro, yo no les recomendaría, porque si la van a agarrar tan igual como estaba antes, de que le van a estar pagando los 15 y los 30 y la van a tener 8 horas sentada ahí, entonces no le va a hacer función. No le va a hacer funcionar No porque hay tiene una relación de trabajo. sentido la desvinculación. Entonces, no es obligación liquidar a la persona a los 57 o a la edad de jubilación que tenga, se puede quedar trabajando y no es recomendable liquidarla para volverla a contratar o seguir con la relación laboral, porque tendría entonces que ser una relación laboral porque va a permanecer 8 horas en el trabajo cumpliendo como horario. Licenciado, ¿Usted se acuerda que hubo una vez un caso
que se inició que no se podía trabajar más de los 70, algo así. Sí, la ley Faúndez. La ley Faúndez, y que esa ley fue declarada inconstitucional, lo que permite a cualquier persona que esté por encima de su edad de jubilación laboral. Eso no le impide. Y yo no estoy obligado como empleador a que llegó la edad de jubilación, va para afuera. Tampoco. Yo me quiero robar un par de minutitos más para que hablemos del tema de los certificados de incapacidad falsos. Cuando un trabajador, porque le comentaba de este trabajador que tenía 13 años de trabajar en el inmueble, parece que 13 es el número mágico para que la gente se malee y no quiera trabajar. Y comenzó a presentar incapacidades y a paviarse y todo, llegaba con las incapacidades, pero el administrador no se ha dado cuenta que las incapacidades todos tenían la misma numeración. Entonces, al momento de despedirlo, era clara la causal de falta de probidad. Pero también entonces, hablemos de ese certificado, cómo se recibe. Sí, importante, señores. Sí, y esto es un tema importante porque no sé, como que estos casos de los certificados médicos han agarrado como un auge. Es un tema conocido que hay un problema de los hurtos que se le dan a los médicos pues, en los hospitales, en las salas de urgencia, y hay una cantidad de denuncias y demás por la pérdida o sustracción de estos certificados de incapacidad, que es la justificación que tiene un trabajador para probar de que se ausentó legalmente. Pero cuando nosotros recientemente hemos tenido algunos casos de este tipo de certificados, primero que es un delito hacerse uso o provecho de un certificado médico falso. Ese es un delito tipificado en el Código Penal y el Código Penal lo sanciona como si hubiese sido el que alteró o falsificó el certificado. No solamente por hacer uso de ese certificado, sino por presentarlo a la empresa. En este caso es una causal de despido porque es una falta de probidad, es falta de integridad y falta de compromiso frente al empleador presentar un certificado. Pero ¿qué sucede? Y nos hemos percatado que muchas empresas no tienen un manual o un procedimiento para recibir el certificado médico del trabajador. Es importante que cuando un trabajador les presente a ustedes un certificado, tiene que llenar un formulario de entrega. ¿Por qué? Porque muchas veces se alega, no, yo no lo presenté, eso no es mío, pruébeme que yo lo entregué. Y el acto delictual se constituye al momento en que el trabajador lo entrega. Entonces, si ustedes agarran el certificado y lo archivan en el expediente y no hay constancia de que él, pero pedirá uno por ahí, no, pero está el nombre. Señores, este es un acto individual personalísimo. Se tiene que probar que ese trabajador o trabajadora entregó ese certificado. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que un certificado médico es fraudulento? Señores, lo primero que ustedes tienen que estar claro, que muchos trabajadores presentan los certificados, viven en Tocumen y resulta que el certificado es de Chorrera, o de Arraiján, sí, o de Veracruz, o de Las Tablas, o de Chiriquí. Entonces, ustedes tienen que tener ese olfato para determinar, aquí hay algo raro. Si él vive en Tocumen, ¿por qué me está presentando uno de Chorrera? Entonces, ustedes se quedan callados, lo reciben, e inmediatamente, si tienen duda, piden autorización del empleador y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una acción exhibitoria o una prueba de informe, que son medidas de aseguramiento de pruebas, donde yo colocando una caución en un tribunal, me permite hacer que esa clínica, ese hospital, sea público o privado, me tenga que exhibir la cuadrícula clínica que justifique que ese trabajador fue atendido en esa clínica, en esa policlínica o en ese hospital, sea privado o público. En el caso de los públicos, se manda una prueba de informe a través de una nota del juez y ellos responden rápidamente porque los hospitales son bastante rápidos. Pero en las clínicas privadas sí yo recomiendo caerle con el juez de trabajo y el juez entonces le van a tener que exhibir la cuadrícula clínica. Si se llega a comprobar que ese no se atendió allí y que ese certificado es falso,
porque nunca se atendió ahí, presentó algo irregular, entonces la empresa puede despedir al trabajador con causa justificada e inclusive poner una denuncia. O sea, que no es suficiente que yo, por ejemplo, escriba, porque yo lo he hecho así, me escribo una carta a la Caja de Seguro Social, le listo la cantidad de incapacidades. Yo tenía un señor que yo no sé cómo hacía, pero iba y cada vez que iba, él decía, no voy a ir a trabajar hoy, me van a incapacitar por 3 días. Una Y yo iba y entonces anécdota, yo mandaba la carta al Seguro Social y ellos, anécdota espérate, Felipe, sí. y ellos me contestaban a mí que sí, que todos los certificados eran reales, o sea, que ellos confirmaban que el señor se había atendido y que había sido incapacitado. Anécdota Lo de mala recomiendan suerte acá de en los tribunales. anécdota de mala suerte de un tribunal en la Junta de Conciliación. No llega a un caso efectivamente de una falsificación de un certificado que para acabar era de la Caja de Seguro Social. Cuando llega a la Junta, en ese tiempo, bueno, estaba representante de empleadores, el certificado había sido falsificado del papá de uno de los presidentes de la Junta que era doctor en Chorrera. Entonces, cuando llega el papá del presidente de la Junta, no, claro, no lo atendió por obvias razones, lo atendió otra Junta. Eh, y tan mala suerte que llega el mismo doctor, porque aparecía el nombre el apellido del papá del presidente de la Junta, llega el papá del doctor a certificar que él no había emitido el certificado. O sea que había dos temas, porque como un documento público es un delito contra la fe pública y de una institución pública más. Entonces, qué lío con ese trabajador que le cayó la mala suerte, que falsificó el certificado del Y el papá de un papá del presidente de una presidente de Junta. la Junta estaba ahí, te declaró impedido. Así fue atestiguar que efectivamente, que como doctor él no había emitido ningún certificado en la agencia de Chorrera. Vamos a leer algunos comentarios porque, oiga, se nos ha ido el tiempo volando y la verdad es que el tema es muy bueno. Dice, una vez en los descargos pusieron, dice Jayira, que una vez en los descargos pusieron que es que tomé solo una cerveza en la noche y en una empresa donde era conductor de transporte privado. Dice Caretzel, dice, este es un tema bien importante, felicidades por abordarlo, no solo para el empleado, sino para el mismo administrador cuando es contratado. Eh, también dice Álvaro Semena, licenciado, buenos días. En el caso de los extranjeros que renuncian cuando les sale el permiso de trabajo, ya ese lo abordamos, vas a tener que verlo por YouTube. Y entonces tenemos, bueno, la pregunta de los jubilados que se reiteraba, que se había que despedir a los jubilados. También quería recordarles a todos que este 25 de julio es el gran encuentro de la plataforma DEP, que es uno de nuestros patrocinadores. Si eres arquitecto, ingeniero o administrador de propiedad horizontal, debes inscribirte lo antes posible. Busca la información en nuestra plataforma de Radio Voz PH o del DEP PH, donde podrás encontrar dónde inscribirte. Licenciado, para mí siempre es un placer conversar con usted. Mira cómo se me ha ido el tiempo, que cuando voy a ver el reloj son las 9:15 de la mañana del día de hoy. Así que creo que estamos muy agradecidos por su participación. No va a ser la Una última, excelente participación. obviamente, él es profesor News, sabrás. Entonces, le agradezco, licenciado, y por favor despídase de su público y la fanaticada. Muchas gracias. La verdad que, como les dije al inicio, pues este es un tema apasionante porque fuera de que si soy representante de trabajador o representante de empleador, cada uno tiene su verdad y lo importante es que como abogado uno tiene que siempre buscar la verdad material de los hechos y serle sincero a las partes. Ni vender humo, ni vender desgracia, sino que simplemente ser objetivos al momento de explicar las razones de que si un despido o no es real o no real. Siempre la negociación va a ser una salida en los casos de conflicto entre trabajador y empleador y pues siempre nos toca a nosotros como abogado de empresa tener que pelear con las manos amarradas porque a veces el desorden es lo que beneficia en este caso a los trabajadores. Me ha tocado defender a trabajadores, casualmente tengo como 3 casos defendiendo a trabajadores y pues y a veces hay injusticias que se hacen a los trabajadores con cartas forzadas, mal hechas,
y pues a veces hay que pagar el precio. Licenciado, Los colegas yo quisiera que usted, antes de irse porque siempre yo opino que no hay que buscar el abogado cuando ya pasó el hecho. Buscar la orientación antes y asesorarse antes, porque a veces actuamos impulsivamente y por pasión, de enojo, por ignorancia, actuamos rápidamente impulso. cuando realmente el código nos da 60 días para poder tomar una medida. Entonces, antes de meter la pata, antes de hacer las cosas mal, reconozcamos nuestras falencias y contratemos los servicios de un abogado idóneo. ¿Dónde lo pueden localizar a ustedes? Me pueden localizar al 6614-7817, 270-7840 en mi oficina. Mi email ocastillov@cwpanamá.net. Y bueno, Twitter y estas cosas, yo prefiero una llamada y con mucho gusto me puedo apersonar a sus oficinas y podríamos conversar. Sí, pero es importante que sea antes de tomar la decisión. Y si ya lo tomaron y ya lo demandaron, entonces, pues ahí tendríamos que revisar todos los hechos y siempre ténganlo por seguro que les voy a ser muy sincero en la situación, en el tema, luego de revisar la documentación. Con mucho gusto los asesoramos. Y bueno, y si no, pues a través de la licenciada Yolanda Priscila Cuba Castillo me pueden localizar. El colega Chen, que nos ha dado ese apoyo aquí con su experiencia también en materia laboral. Y pues, como este es un gremio, un grupo de abogados pequeños, porque importante es que todos sabemos quiénes somos, los que estamos en esta área. Nos vemos en los tribunales, compañeros. Sí, claro. Ahí hay un punto importante y de verdad, como usted dice, licenciado, que lo consulten a usted antes de ejecutar una carta de despido, porque la mayoría de los casos en las juntas de conciliación se pierden por la carta y porque el empleador no asesora. Y una cosa muy importante, que no se sientan los contadores. Por favor, señores contadores, ustedes no son especialistas en materia laboral, porque las metidas de pata que yo he visto las hacen los contadores y que sí, bótalo, no hay problema. Sí. Hasta los cálculos. A veces los cálculos hacen que el empleador pague cosas que no tiene que pagar y a veces es complicado, ¿no? Pero nosotros podemos hasta revisar cálculos. Es mejor pagar una consulta que después tener que pagar costas y honorarios y que pueden generar un golpe mayor para las finanzas de la empresa o del PH. Efectivamente, bueno, voy a dar por terminado el programa. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. Y recuerden que pueden disfrutar de esta retransmisión del Cafetero los sábados a las 11:30 por nuestra frecuencia amiga en Chiriquí. Y también que estos programas todos quedan colgados en nuestra red de YouTube de Radio Voz PH para que puedan repasar, tomar notas y escuchar toda la sabiduría milenaria que nos está dejando el profesor Castillo en el día de hoy. Un saludo a todos y que tengan un lindo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Chao, Felipe. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.